de Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando cometemos tales y tales cosas, podemos entrar directamente ante Dios y decirle: Señor, yo he pecado, perdóname, Señor, límpiame y lávame en tu sangre. Por eso es que podemos tener entrada al reino de los cielos a través de la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Jesús. Este es un mensaje, hermano, que si pudiéramos dirigirlo o tuviéramos el tiempo, esto es para una cátedra, porque es demasiado profundo. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. La carne nos dice a nosotros: mira, está caliente, vete a tomar una fría. La carne nos dice a nosotros: mira, ya hay un party, vete a bailar. La carne nos dice a nosotros: mira, rompe a hablar contra de tu hermano, mira, rompe a criticar, rompe a chismear, rompe a hacer tantas y tantas cosas. Eso es lo que quiere la carne que nosotros hagamos. Bendito sea el Señor. La carne lo que te dice: guarda odio, guarda rencor. La carne quiere todo lo malo para ti. ¿Por qué? Porque lo que te quiere es hundir, mandarte para el infierno. Pero el Espíritu dice: no. Dice: para que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu es lo que nos da a entender a nosotros cuando estamos actuando mal, cuando estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu es el que nos redarguye y nos hace sentir a nosotros: mira, si tú no confiesas tu pecado, si tú no te arrepientes, si tú no perdonas a tu hermano, si tú no dejas de estar chismeando, de robar, de mentir, de hacer tantas y tales cosas, tú no me estás viendo los cielos. Eso es el Espíritu que nos dice a nosotros. Por eso es que nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. Conforme al Espíritu de Dios. Dice: porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. ¿Qué es lo que piensan los que son en la carne? Oh, todavía no salen de trabajar en la semana y están pensando: me voy a ir a tal sitio, me voy a hacer tales cosas, me voy a ir a adulterar, me voy a ir a fornicar, le voy a mentir a mi esposo, a mi esposa, voy a hacer tales y tales cosas, porque ella no se va a dar cuenta, él no se va a dar cuenta. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, tú no vas a hacer lo que tú quieras, tú no vas a decir lo que tú quieras, tú no vas a pensar lo que tú quieras, carne. No, tú te vas a someter al Espíritu de Cristo, tú te vas a obedecer, tú vas a obedecer a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu. Por eso es que dice: porque los que son de Cristo han sacrificado la carne, pero los que son del Espíritu piensan en la cosa del Espíritu y sacrifican la carne en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros nos ocupamos de la carne, dice que es muerte. Es muerte porque estamos cometiendo pecado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, vamos a tener vida y paz. En medio de toda situación vamos a tener paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no puede agradar a Dios. Ni quiere tampoco. Ni quiere ni puede. Los designios, o sea, los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Ni quieren ni pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Usted ve que está hablando del Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque muchos dicen que tienen el Espíritu de Cristo, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque con sus hechos lo están negando. Con los frutos que está dando, está negando de que el Espíritu de Cristo esté en él.
Gloria a Jesucristo, bendito sea Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese bien. Por eso la gente dice, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Pero para ser de Cristo hay que hacer morir las obras de la carne. Para ser de Cristo hay que andar en el Espíritu. Hay que andar como anduvo Cristo, haciéndole bien, haciendo la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que hizo Cristo, hacer el bien siempre, gloria a Dios. Aunque lo vituperaban, aunque lo maltrataran, aunque esto, siempre hacía el bien, bendito sea el Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, dice que el que levantó de los muertos a Cristo también va a vivificar vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que si yo tengo el Espíritu de Cristo, estoy viviendo en obediencia, en santidad, lo que dice la palabra, tratando de purificarme día tras día. El día que yo parta de esta tierra, dice la palabra que si el Espíritu de Cristo mora en mí, también dice que el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, también va a vivificar mi cuerpo mortal. O sea, le vas a dar vida a este cuerpo mortal y me vas a levantar, así mismo como levantó a Cristo. Bendito sea el Señor. Por su Espíritu que mora en vosotros. Pero tenemos que hacer una evaluación día tras día. Si en verdad el Espíritu de Cristo está morando en nosotros. Si en verdad nosotros estamos caminando según el Espíritu. Bendito sea el Señor. Porque dice que si nosotros vivimos conforme al Espíritu, vamos a vivir. Pero si andamos conforme a la carne, vamos a morir. Y no solamente vamos a morir físicamente, sino espiritualmente. Pero vivo para sufrir allí en el infierno por una eternidad. Mi hermano, eso es lo terrible. Por eso fue que Cristo vino y pagó el precio. Y por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, mi hermano, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero hay que ver si estamos en Cristo, en verdad. Si estamos caminando como anduvo Cristo, bendito sea el Señor. Así que, hermano, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, así, hermano. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, nosotros estamos endeudados a vivir en el Espíritu. No endeudados a vivir en la carne, sino endeudados a vivir en el Espíritu. No le debemos a Él. Así que, hermanos, deudores somos. Usted sabe cuando somos deudores, es cuando usted tiene una deuda. Usted tiene una deuda, usted tiene que pagar esa deuda. Entonces nosotros somos deudores al Espíritu de Dios para vivir en obediencia y en santidad delante de Dios. Somos deudores al Espíritu de Dios, no a la carne, para que andemos según la carne. Nosotros ya somos de Cristo, nosotros pertenecemos a otro mundo. No podemos vivir según la carne porque somos deudores de Cristo, no deudores de la carne, porque antes éramos deudores a la carne porque vivíamos la carne, hacíamos las cosas que a la carne le agrada. La carne lo que quiere es que tú te enojes, que tú chimes, que tú hagas odio, que tú hagas tanta cosa mala. Pero el Espíritu dice no. El Espíritu dice, apártate, haz el bien, busca la paz y síguela. Y dice, seguid la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que dice el Espíritu de Dios. Pero la carne dice lo contrario. Así que nosotros somos deudores al Espíritu. Y cuando somos deudores, cuando uno tiene una deuda, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pagar. ¿Por qué? Porque si uno no lo paga, le van a estar siempre cobrando. Entonces nosotros somos deudores al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo no anhela, no cela. El Espíritu Santo es celoso. Cuando nosotros venimos a ser criatura de Dios, bendito sea Dios, hijo de Dios, perdón, porque criatura de Cristo, de Dios somos todos, porque Él nos creó. Él fue el que creó todo.
pero hijo de Dios. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo pasamos de muerte a vida. Y dice que los que son hijos de Dios, esos son los que andan en el Espíritu y los que le van a agradar a Él. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, haced morir la obra de la carne. Gloria a Jesús. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir la obra de la carne, viviréis. Por el Espíritu Santo es que nosotros podemos vencer y hacer morir la obra de la carne. Por eso es que, aunque la gente dice, no, yo no voy a hacer tal cosa ni tal cosa. Mi hermano, dice que la carne no puede agradar a Dios. La carne te insta a hacer el mal. Tu carne, esta que es enemiga de nosotros. Nosotros nos acostamos con ella, la cuidamos, la bañamos y queremos darle todos los gustos que ella quiere. Pero según la palabra no se le puede dar los gustos que la carne quiere. Por eso cuando el Espíritu Santo inquieta a uno, es tiempo de orar. La carne no quiere. Usted ve que es muy fácil usted sentarse a una televisión y ver un programa, ora, una película, o meterse en un celular, poncha, y brega. Es muy fácil, el tiempo se le va como si nada. Pero que diga usted, que le diga el Espíritu le inquiete, hay que orar. La carne no quiere. Ahí le empieza una comidilla en los pies, le come por aquí, ya quiere ir al baño, ya quiere beber agua, ya tiene el teléfono, suena por aquí, ya el otro por aquí. ¿Por qué? Porque es enemistad contra Dios, la carne es enemistad contra Dios. Dice que no puede agradar a Dios, ni quiere ni puede. Por eso es que tenemos que hacer morir los deseos de la carne por su Espíritu que mora en vosotros. Porque si vivimos conforme a la carne vamos a morir, pero si vivimos conforme al Espíritu viviréis. Bendito sea el Señor. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuándo sabemos que somos guiados por el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo te está inquietando a ti, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. La carne no te va a decir a ti que quiere que tú ores, ni que quiere que tú ayudes, ni que quiere que tú leas la palabra, ni que quiere que tú ames a tu hermano, ni que ames a tu enemigo, ni que lo perdones. No, la carne nunca te va a decir eso. Pero el Espíritu sí te inquieta y te dice, es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de leer la palabra. Eso es lo que nos dice el Espíritu de Dios a nosotros, bendito sea el Señor. A eso es que nos inquieta el Espíritu Santo, a buscar su rostro, a buscar su presencia. Y por eso que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos vendidos al pecado. A veces suena duro la palabra, pero en mi vida de pecado, el dueño mío era Satanás. Lamentablemente es así. En mi vida de pecado, el dueño mío era Satanás. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo yo no sabía que Cristo me había comprado a mí. Que Cristo al morir en la cruz del Calvario me compró. O sea, le quitó todo el derecho que Satanás tenía sobre mí cuando yo vine a los pies de Cristo. Entonces, por eso es que dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar, que el Espíritu Santo dice, es tiempo de que tú cojas a un hospital a orar por un enfermo. Es tiempo de que tú vayas a regar literatura allí. Es tiempo de que tú dobles tus rodillas. Es tiempo de orar, es tiempo de adorar a Dios. Eso es lo que nos hace el Espíritu sentir. Y si hay algo en nuestro corazón en contra de alguien, el Espíritu nos hace sentir, mira, tú tienes algo dentro de ti que tienes que sacarlo, tú tienes que perdonar, tú tienes que sacar el odio, tú tienes que sacar el rencor. Eso es lo que nos hace sentir el Espíritu. Por eso es que dice que los que son guiados, los que son hijos de Dios, esos son los que son guiados por el Espíritu. Los hijos de Dios.
Bendito sea Dios. Y el mismo Espíritu de Dios es el que nos guía a nosotros a hacer lo bueno. Bendito sea Dios. Pues no habéis recibido